Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la televisión pública en vivo, 8 de la noche, tarde-noche muy pesada en Buenos Aires, solo para que tengan el dato nomás. En instantes estará aquí con nosotros en el living de Desiguales el ex vicepresidente de la Nación, de Néstor Kirchner, ex candidato a presidente y actual embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, para hablar, por supuesto, de lo que haya dejado la visita de Lula, la reunión de la CELAC, pero también la ofensiva contra la democracia en la región que han denunciado muchos presidentes y representantes de Estado en la CELAC, y también, ¿por qué no?, de candidaturas. En este año electoral que comenzó, hizo Daniel Scioli el test Bristol. Hace poquitos días, en el arranque de enero, en realidad, caminó por las playas de Mar del Plata y a ver qué conclusiones sacó. Y también estará con nosotros Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deporte, primero para hacer un balance de lo que va de la temporada y lo que significa eso en términos de actividad económica. Y hoy se lanzó el previaje 4 para las temporadas más bajas, para lo que va a ser seguramente hasta junio, a partir de mayo y junio. Vamos a ver algunos detalles, pero se lanzó efectivamente el previaje 4. Vamos a hablar también, si nos queda lugarcito, una pregunta que tenemos ganas de hacerle de la producción que tiene que ver con el público visitante. Arranca el viernes ya el torneo local aquí en la Argentina, después de campeonar por tercera vez allí en Qatar. La historia entre Lucila Trujillo y su muela. Bueno, ya podríamos hacer un par de capítulos para Netflix, digamos Round 3 Fatality. Así que seguramente mañana estará con nosotros. Le mandamos un gran abrazo a nuestra compañera Luli Trujillo. Me voy al encuentro de Nico Fiorentino y Flor Barragán. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas noches. Mejor que Luli. Mejor que Luli, Eso ¿no? es segurísimo. Bueno. Mandamos un abrazo igual. Sí, un gran Muy grande. fulero el dolor de muela, ¿no? Una cosa Nunca aparte, me ¿no? saqué ninguna, ¿sabes? Mirá vos es que no sé si habría que haber dicho eso. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Ah, Sí, sí, está como bueno. Mañana, anula ¿viste? mufa. Sí. Anula mufa muelera. Es una cosa bastante, porque no es que te duele, pero sentís todo eso, ¿viste? Como un juego del miedo, como en la película, es una cosa bastante fulera. Nos lo relató Lucila con mucho detalle hace un rato a la producción. Sí, muy lindo. Mandó un audio Mando- tipo podcast. Claro. Sí. Tipo ¿Por qué 6 no manda un minutos. video? Ya que está. Mejor no. Bueno, Nico, en un ratito seguimos hablando de las internas en la oposición. Sí, tiene que estar por terminar en este momento una reunión con los presidentes de los 4 partidos que integran Juntos por el Cambio, una reunión que se armó de urgencia con un único objetivo, que es calmar las internas en al menos 6 o 7 provincias donde está todo mal en Juntos por el Cambio, Bueno. todo muy mal. Bien, Flor, ya vamos a hablar, insisto, con el embajador en Brasil, Daniel Scioli, de lo que dejó la visita de Lula, por supuesto, entre otras cosas. Oportunidades, desafíos respecto de la relación y los acuerdos bilaterales de integración que se han firmado. Así es, sí. Vamos a hablar me voy a apropiar de una palabra que me dijo un empresario que habló de subirse a la locomotora a Brasil. Sí. Me decía, así como Europa en su momento se subió a la locomotora de Alemania, bueno, Argentina debería subirse a Brasil como la locomotora de Latinoamérica. Ahora, esto tiene obviamente oportunidades y también desafíos, digamos, cosas a mirar de cerca y tener en cuenta. Trajimos para mostrar las dos caras, es decir, lo que mencionamos, las oportunidades por un lado y los desafíos por el otro. A ver. Si podemos, mostramos algunos datos. Esto tiene que ver con, mira, Brasil es nuestro principal destino de O sea, exportaciones. es nuestro principal socio comercial, digamos. Así es, para nosotros es el principal. Las ventas en el 2022 fueron más de 12.000 millones de dólares, el 14% del total. Es decir, el 14% de todo lo que Argentina le exporta al mundo va a Sí. Brasil. Por eso es nuestro principal socio comercial. Igual no hay un ida y vuelta ahí. Para Brasil no somos el primero. Estamos en el tercero, pero según dijo Lula, la idea es reforzar Emparejar. esa relación. Ahora, reforzar esa relación, es decir, que haya más relación entre Argentina y Brasil, ¿hasta qué punto podría ser positivo? Y eso es lo que algunos empresarios están mirando y es lo que trajimos en base a lo que tiene que ver con los desafíos a tener en cuenta. Argentina tiene con Brasil un déficit comercial, es decir, le importa más de lo que le exporta, que superó los 3.000 millones O de sea, dólares. entre lo que le vendemos y le compramos nos queda, estamos
3.365 millones abajo. Así es, y por Bien. eso las empresas ahí plantean de venderle más. Y la caída fue del 40% en el intercambio comercial. Esto es algo que se dijo mucho durante la CELAC, es Sí. decir, llegaste a un punto hace unos años en que comerciabas un montón y si bien ahora Brasil es nuestro principal socio comercial, así todo estás 40% abajo. Bien, pero se habla, hay entusiasmo de subirse efectivamente a lo que, ¿cómo dijiste? A la La locomotora locomotora Brasil. Brasil, sí. Hay un tema respecto a qué se importa Brasil, porque hay veces que enfocar solo en la balanza comercial te das como, che, estoy perdiendo acá. Sí. Pero es interesante ver qué importa Argentina a Brasil, porque importa autoparte, digamos, cosas que sirven para el desarrollo de la industria, no tanto como materias primas, que es donde voy por ahí a decir, bueno, yo acá estoy perdiendo. Es interesante eso porque por ahí no siempre el objetivo tiene que ser equilibrar la balanza comercial, porque es imposible tener la balanza comercial equilibrada con todos los países, porque si no el comercio Sí, global claro. sería imposible, sería un cero permanente. Tiro una que la pueden agarrar o no, Ujú. pero que siempre me llamó la atención. No en función de ser nuestro principal socio comercial, el vínculo que tenemos en términos de comunitario, vamos y venimos permanentemente a Brasil, pero sobre todo por lo que quedó en claro en estos últimos días. ¿No deberíamos tener en nuestro aprendizaje de idioma el portugués, no sé si como materia obligatoria, pero por ahí más que el francés, ¿Sabés por que ejemplo? tuve que tomar una decisión hace nada, un par de semanas? Escribí a mi hija, me arranca el colegio secundario, Sí. y entre los idiomas posibles no estaba portugués, y era una escuela en la que había al menos 3 idiomas. Estaba inglés, francés e italiano. No tengo Claro. francés, pobre, me odia, pero... No sé por qué hiciste eso, Sí. pero lo charlamos otro Y día. fuera de aparte, aire. la realidad es que los que estudian te dicen que porque no es difícil, están... es muy difícil el francés. Podemos igual preguntarle a nuestro invitado sobre el portugués, pero lo que estudian te dicen que no es tan complicado aprender. Y de hecho yo me estuve mensajeando con lo que es la prensa como la Unión Industrial de Brasil, que Sí. estuvo en Argentina. Me estuve mensajeando para ver si podía hablar con el presidente. Finalmente ya se Y se había ido. puede. Pero era un portuñol ahí, hola, ¿cómo está? Buen día, qué sé yo, y se entendía todo. Nos sabemos hacer entender, pero de todas maneras como una decisión política, digamos, ¿no? De mejorar la integración, quizá mayor inserción del aprendizaje del idioma portugués. Bueno, nos vamos al Hay que living. ver cómo es el portugués del embajador, debe ser bueno. Si te animás, Ahora le preguntamos. Nos vamos al living y ya está con nosotros Daniel Scioli. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Daniel? Muy buenas ¿Cómo noches. anda? Bien, gracias Bienvenido a por la Desiguales. Tudo bom, como dicen allá. Ahí va, ¿ves? Esa la Y hacemos. fala devagar, habla despacio. Cuando hablan despacio lo Sí. entendés Sí. todo. Pará. Bueno, a Bolsonaro no le entendía nada, porque era, en serio, a Lula se le entiende más. Políticamente Porque habla un también, portuñol y idioma. políticamente también. Tú, vos la sabemos todo, de todas maneras, pero no importa. Daniel, ahora vamos a hablar de los desafíos del intercambio Sí. comercial, de tu gestión, que fue importante en ese sentido, más allá del balance general. Pero de la visita de Lula, a modo de título, así podemos hablar de varios temas. ¿Qué fue lo determinante para vos? Lo determinante fue la relación personal que Alberto Fernández tiene con él. Eso, a partir de eso, Lula... ¿Pero eso determina lo político? ¿Por qué lo pones No, como lo político y la gestión, porque acá hay una clara decisión de Lula de ayudar a la Argentina, de comprometerse con la integración. Recordemos que apenas gana la elección, aquel domingo, el lunes a la mañana, lo recibe Alberto, tiene una reunión privada, después un almuerzo con los equipos de delegación de ambos países, en la cual yo estuve, Sí. obviamente, y después tuvo una ronda de prensa y apenas asumió, también nuevamente tenemos ahí una reunión de trabajo donde Lula fue muy claro, Alberto, que quiero la relación con la Argentina, una relación privilegiada, quiero ayudar, va a ser el primer país que voy a visitar. Y entonces cuando yo escuchaba todas esas palabras, le dije, mire, presidente, yo hace 3 meses le presenté ya a Morín este trabajo, que es un acuerdo profundo de integración en todas las áreas de nuestro gobierno. Sí, no es solo lo económico, digamos. ¿no? Claro, ni tampoco queda algo ideológico, político, sino que se vuelca a cosas concretas. Y él ahí le dio la instrucción al canciller Mauro Vieira, que al otro día se reúna conmigo, cosa que aconteció, y a partir de allí fuimos trabajando en los detalles entre los ministerios de acá y los ministerios de allá para llegar a esto que es una definición que para mí es como un plan de gobierno, que es mi responsabilidad ahora ejecutarlo en cada una de las áreas. De hecho, ayer ya comenzamos, porque esto impacta en las provincias, con el gobernador de Misiones, que desarrollaron allá, se llama un Silicon Valley misionero, Silicon Misiones. Entonces están interesados que a partir del acuerdo de ciencia y tecnología que firmó Firmus,
esto pueda generar oportunidades fundamentalmente de trabajo de los jóvenes. Ahora, Daniel, insisto, ahora le ponemos número a todo eso, pero Sí. Lula va a tiene que trabajar, ni bien asumió un intento de golpe, una sociedad muy polarizada. La política tiene un diálogo muy violento, no pasa solo en Brasil, pasa en toda la región. ¿Cómo va a ser ese día a día? ¿Cómo te imaginas Bueno, esto pone más con la en experiencia que valor, ya tuviste? esto pone más en valor todavía el gesto de Lula, porque pensemos que es un gobierno que asumió hace 20 días, que en el medio tuvo un intento de golpe, que tuvo que armar su gobierno y aún así jamás puso en duda venir a la Argentina y asumir este compromiso y los acuerdos que se firmaron. Ahora, terminó esta situación desgraciada, este intento de golpe, conspiración, terminó fortaleciéndolo, porque la experiencia y la sabiduría de Lula tuvo una reacción rápida, contundente, que generó un gran respaldo de autoridades del Congreso, que venían de la época de Bolsonaro, con todos los gobernadores con los cuales el propio Lula se reunió, con los que fueron elegidos con él y los que no fueron elegidos con él, con el Poder Judicial y fundamentalmente de la sociedad que pudo ver que lo que se habría hablado en los debates, el odio, la violencia, de actitudes antidemocráticas, hubo un hecho consumado claro que fue un ataque nada más y nada menos que a los tres poderes del Estado a la semana de asumir en un proceso electoral que fue impecable, que no hubo ninguna denuncia concreta de alguna irregularidad, nada, a las 4 horas se supieron los resultados y esto fue mucho más grave que lo que pasó en el Capitolio, ahí ustedes están reproduciendo imágenes, pues fue un ataque simultáneo a los tres poderes del Estado, a todo ese patrimonio histórico, cultural que tiene Brasilia en estos edificios. ¿Vos qué hacías mientras todo eso ocurría? ¿Cuál era tu responsabilidad? ¿Cómo tenías que actuar en ese momento? No, inmediatamente en contacto con el canciller Mauro Vieira, el presidente se puso a disposición y a partir de allí todo lo que se hizo público, ¿no? Declaraciones en el rol no solamente presidente de Argentina, sino presidente del Mercosur, de la CELAC, y a partir de allí se desencadenaron expresiones de toda parte del mundo, el apoyo. Y obviamente Lula rápidamente tomó decisiones, porque, mira, Brasil, imagínate, yo vivo ahí hace más de 3 años. Es raro que llegue en micro un sábado a la noche, no es una ciudad que llegan contingentes de turistas. Evidentemente, ahí alguien dejó pasar. Alguien dejó pasar, se hizo la vista gorda, por eso fue apartado, intervenido todo lo que es el área de seguridad de Brasilia. El gobernador fue suspendido y el ministro de Seguridad y Justicia, que había sido de Bolsonaro, que era el responsable de la seguridad, está detenido junto a otras tantas personas porque la voluntad política es muy clara, ir a fondo a ver los instigadores y quienes financiaron. Ahora, Daniel, esto tiene dos impactos. El primero es en sí mismo la posibilidad de que efectivamente un resultado electoral limpio democráticamente se vea obturado y, por supuesto, la debacle que puede generar eso en un país como Brasil y en toda la región. El otro impacto que tiene es condicionar. Evidentemente condiciona todo el desarrollo posterior. Y eso, insisto, no solamente le pasa a Brasil. Es decir, con el triunfo de Lula, como en el triunfo de un montón de otros gobiernos progresistas de la región, se generaron muchas expectativas con una reminiscencia directa a lo que fue la primera década del 2000. Pero después tenés que gobernar en estos contextos y por ahí no da la expectativa de las transformaciones que podés consensuar o llevar adelante. ¿Esa tensión vos cómo la ves? La veo que Lula ha tenido, desde la construcción electoral de la propuesta de los brasileños, un frente muy amplio, se acercó a quienes fueron sus adversarios. El caso del vicepresidente Gerardo Alckmin, el caso de Fernando Henrique Cardoso y alianza que hizo con otros 7 partidos, inclusive los candidatos presidenciales, Ciro Gómez y Simona Tebet, que habían salido tercero y cuarto, salieron a apoyarlo a él. Y los mensajes que dio él fue de conciliación, fue en defensa de la democrática, fue Brasil nuevamente volvió al mundo, es decir, en todo momento un discurso de grandeza, de reconstrucción de Brasil. Ahora hay que empezar a tomar decisiones de transformación. Sí, obvio, él tiene... Que las tiene que consensuar con quienes fueron hasta hace poco sus máximos rivales políticos, digamos. Sí, pero él va a tener un apoyo del Congreso, y va a tener un apoyo fuerte de los gobernadores, porque su forma de ser, su experiencia, él es un hombre sin rencores, sin revanchismo, lo ha movilizado a ser candidato. Yo lo hablé con él mucho en su casa, cuando tuvo oportunidad 15 días antes de definir que iba a ser candidato, y él me decía, no quiero ser candidato por ser candidato, primero quiero estar seguro de estar bien de salud,
pues voy a tener que enfrentar un esfuerzo descomunal, porque no hay que subestimar a Bolsonaro, porque tiene detrás de él toda la estrategia militar, porque quiero hablar con quienes fueron mis rivales políticos. Acá hay que hacer una amplia coalición para lograr realmente poder ganar elecciones y después gobernar. Y después te estás seguro que puede hacer un buen gobierno. Si se dan esas tres cosas, voy a ser candidato. Y después se define y después lo ajustado al resultado electoral. Él lo interpreta muy bien. O sea, él se aseguró que las transformaciones que quiere hacer las podía hacer en esa coalición muy amplia. Y o sea, tuvieron una charla de programática que aquí faltó, por ejemplo. Y las va a hacer por el bien de Brasil y por el bien de la región. Y en el día de ayer, cuando uno ve el ambiente que había en la cumbre de la CELAC, y hoy seguramente durante su visita a Uruguay, es un hombre que busca armonizar, que busca con la reincorporación a CELAC y todo lo que significa Brasil, evidentemente volcar a que toda esta integración no quede en declaraciones políticas, inclusive yo lo hablaba ayer con Cafiero y lo hablé con el canciller de Brasil, que esta experiencia que hemos hecho con Argentina, un trabajo que yo empecé a elaborarlo en octubre del año pasado, convencido si ganaba Lula lo íbamos a implementar. Esto le había hablado con el presidente. La razón de ser de mi vuelta a Brasil, de mi segunda etapa como embajador, estaba inspirada de poder concretar esto, pues yo soy convencido que en esta crisis de la globalización tenemos que fortalecer lo regional, complementarnos, buscar la mayor autonomía de a veces, por ejemplo, fertilizante, que Brasil tiene que ir a comprarlo a Rusia, a Bielorrusia. Nosotros tenemos la cuenca del río Colorado de potasio, donde que es fundamental para desarrollar fertilizantes. Lo mismo en la industria automotriz, cuando han faltado determinados insumos que había que ir a comprar a Asia. El tema energético, el proyecto gasoducto Néstor Kirchner, que se hace realidad, porque en junio se termina la primera etapa, es la obra binacional más importante en décadas, que lo necesita Brasil, pues las reservas de gas de Bolivia están declinando, porque Brasil va a poder comprar el gas a precios más económicos que lo compra actualmente. Y lo que significa para nosotros también, ¿no? Claro, entonces estoy seguro que el 23 de enero, cuando uno repasa la historia de los grandes acontecimientos entre Brasil y Argentina, aquel encuentro entre Alfonsín y Sarney, va a quedar como un hito también en la historia de un relanzamiento, de una profundización, de una alianza estratégica. ¿Flor? Sí, Daniel, consultarle por el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, si cree que con la llegada de Lula esto se va a acelerar y este año va a salir, y por ahí una pyme que está del otro lado dice, uy, ¿yo cómo voy a competir libremente con Europa? Digamos, ¿qué va a pasar con ese acuerdo? Hay un denominador común que es que sabemos, especialmente después de la pandemia, cuando se están recuperando todos los sectores productivos, que la prioridad es defender el trabajo, la industria argentina y cualquier apertura nueva, ya sea del Mercosur, algún acuerdo con otro país o el Mercosur con la Unión Europea, se va a tener muy presente esto. Y acá también hay intereses comunes, porque Brasil también está en una etapa de segunda reindustrialización, como la llama Lula. Nico. Daniel, recién hablabas de este interés de Lula de que lo que se ve en términos en términos regionales no quede en algo testimonial. Lo dijiste más o menos así. Quiero hacerte una pregunta con una sensación que yo me quedo respecto a la CELAC y respecto a experiencias anteriores. Me habla de Mercosur, pero por ahí pensando más en la UNASUR, que te tocó ser gobernador cuando estaba funcionando. Me da la sensación de que conseguir un gran acuerdo regional en 33 países que sirva para pasar de lo testimonial a la acción es bastante más complicado que en acuerdos más chicos donde haya más coincidencias, como fue en su momento la UNASUR. ¿Puede ser? A mí me parece que lo que hay que buscar con esta matriz, este modelo, lo que hicimos con Brasil, replicarla también Argentina, ¿no? Con cada uno de los países. Esto me hace referencia cuando Néstor en su momento firmó las actas de reparación histórica con las provincias. Habíamos identificado qué necesitaba cada una de las provincias. Y en este caso también, la impronta que hay que darle más que nunca a las embajadas es comercial, ejecutiva, promover exportaciones, salir a vender. A ver, yo estuve en todos los estados de Brasil, con todos los gobernadores, me han visto en los supermercados, en las góndolas, a ver dónde estaban los vinos, el aceite de oliva, las manzanas, las peras, abrí nuevos mercados para las economías regionales. Por eso el año pasado aumentamos el 50% del comercio bilateral con respecto al 2019 y al 2020, porque no quedamos esperando que nos vengan a comprar, salimos a vender.
y a pesar de las diferencias ideológicas políticas, conseguimos toda la energía eléctrica que Argentina necesitó el año pasado para evitar este contratiempo. Y ese fue el mandato que me dio el presidente. Hacer lo que tenga que hacer porque tenemos que reconstruir la relación con Brasil. Sí, con Bolsonaro, con la diferencia que había. Y imagínense, pudimos avanzar de esta manera. Ahora con la llegada de Lula, los empresarios que escuchaban todo el tiempo de Bolsonaro, Argentina, comunismo, socialismo. Y yo le decía a Bolsonaro, ¿por dónde sacaste eso? Está gobernando una coalición que tiene un eje central en el peronismo, cortala con eso del comunismo. ¿Le decías ¿Así? eso? Así, yo hablaba así, directa, como se lo digo a ustedes. Cortala con lo del comunismo. Cortá, pero se lo he dicho y salió. ¿Y qué te respondía, públicamente. Daniel? ¿Cómo? ¿Y qué te respondía? Me daba a entender que hablaba básicamente a su base electoral. Entonces él estaba en pre-campaña, entonces que el comunismo, que si volvía Lula del comunismo, como en la Argentina, como Venezuela, todo el tiempo comparando con Venezuela. Le dije, Argentina es Argentina, que no sacás estas cosas. Le digo. O sea, que era una línea más electoralista y para adentro que una posición regional. Absolutamente. Cualquier similitud con lo que ocurre acá Sí. no es coincidencia. Bueno, era todo así, esa fue mi lucha, ¿no? Pero Ahora, bueno, me agarró con experiencia y un especialista pero Daniel, en déjame- cerrar grietas y ser Déjame pragmático. preguntarte por los empresarios, porque los empresarios también tienen un componente ideológico, Sí. hasta te diría de pertenencia de clase, que los gobiernos con los que han hecho mucha ganancia, han hecho muy buenos negocios, sin embargo a la hora de acompañarlos a veces parecen reticentes, por no decir que sostienen campañas de otros modelos, digamos, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que decís, ¿no? Porque yo mismo lo hablé con ellos, digo, salgan a defender este proyecto de reindustrialización del país. Y de vuelta, ¿qué te Salgan. contestan? Yo creo que han aprendido la lección. A mí me parece que después del palazo que se pegaron, a los que le decía muchas veces, empecé a importar en lugar de fabricar acá, tienen que haber aprendido la lección, no tropezarse 2 veces con la misma piedra. Y se ven, porque los avances son claros, lo que está ocurriendo en la recuperación industrial, que se ve reflejado en la recuperación del empleo, de la pujanza de las economías regionales. Y lo que tenemos por delante, mi satisfacción cuál es, de ver cómo esa agenda del desarrollo que yo le propuse a los argentinos en el año 2015, no solamente la estoy aplicando con Brasil en mi agenda, sino la estoy viendo ahora, cuando hacia adelante tenemos el desarrollo y la demanda que hay de minería en el mundo, la electromovilidad, o sea, minería que la electromovilidad, todas las automotrices necesitan para encarar la etapa de los autos eléctricos, del litio y del cobre que está en Argentina, están tomando posición. El mundo demanda alimentos, el mundo demanda circuitos turísticos como los que tenemos en El Argentina. tema es comerciarlo que son igual. soberanamente, eso, ¿no? Hay riesgo Sí. frente a la necesidad de no regalarlo. Bueno, mirá, obvio. Y allí está el trabajo inteligente por parte del Estado de generar las condiciones. La demanda que en el sector de la pesca, todo lo que ocurre en materia energética por el impacto de la desgraciada guerra que ha tenido Sí. el aumento de los precios de los combustibles. Todo esto forma parte del acuerdo con Lula, con el gobierno de Brasil. Bien. Todos estos temas están en la agenda. Y yo ahora me vuelvo a Brasilia y van a ver en los próximos días como cada cosa que se explicitó en ese acuerdo, porque ese acuerdo le fui dando forma yo y me hago responsable y me hago cargo, van a ver cómo se pone en la práctica. Lo que ha logrado Bisotti, por ejemplo, la ministra de Salud, con su par brasilera, es maravilloso. Y fíjate cuando fue el tema de la pandemia que no se pudo articular, enfrentarla por el tema de las vacunas, porque Bolsonaro tenía otra filosofía. No, fue una tragedia lo que ocurrió. Bueno, un crimen, ¿no? Me acuerdo de cuando lo fui a ver ver él y le hablaba de la pandemia, me dio un frasco, unas pastillas que le sacó una foto y se lo mandé a Cajiné. Y me dice, no se te ocurra tomar eso, me dijo, era Clositiclina, no sé, un nombre así medio. Pero bueno, y así iba Daniel, todo. vos sos protagonista de un hecho político que todavía tenemos muy fresco en la memoria, tiene que ver con el debate Sí. presidencial con 2015. el expresidente Macri del 2015. Ahora vamos a compartir un informe de Compara, pero déjame subrayar algo, porque todo lo que en ese momento Macri te negó y después hizo, hoy lo dice sin ningún tipo de prurito. Te adelanto la pregunta, quiero saber qué evaluación haces de por qué eso ocurrió, pero vemos esta comparación en el informe. Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio aparece esto, el libre mercado, el ajuste, la devaluación,
el endeudamiento. No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Si a la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. 18 de octubre sale el libro, acá por primera vez les muestro la tapa. Mauricio Macri, el nombre es ¿para qué? El Estado es el que más ha hecho por destruir y complicar la vida de los argentinos. Un Macri en estado puro. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. ¿Hasta cuándo van a seguir tirando 700 millones de dólares por año en aerolíneas argentinas? ¿Privatizarías si tuvieras una segunda oportunidad? Si no es viable, hay que privatizarla, no tengo duda. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. Ese discurso progresínico no me lo banco más, no me lo banco más. Creo en la democracia y en sus instituciones. La democracia es el peor de los sistemas, pero el único posible. Entonces hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello. Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones o que deberán ser eliminadas. Alguien de atrás, alguna compañera dijo nosotros. No, No tengo ninguna duda. Ya. No podemos seguir con este derroche sistemático. Ahora leí hace poco miles de millones en contenidos audiovisuales de dudosa procedencia, de dudosa calidad. Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nosotros creemos en la expansión de la economía. ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. Hoy, sin ir más lejos, temprano toqué el timbre en una casa y dije hola, y del otro lado dice ¿quién es? Y yo le dije soy Mauricio, y del otro lado me dijeron ¿qué Mauricio? El que te aumentó todos los servicios. Se ha desequilibrado la economía en general, pero tenemos que ir buscando, cuidando a la gente, cuál es la mejor solución. Y hay gente que necesita y siempre va a tener subsidio. Estamos aprendiendo que dependemos de nuestro trabajo y que ese trabajo es lo que necesitamos para ser felices, no para comer, para ser felices, porque vos sos feliz porque te estás yendo bien en esto, no porque te lo regalen. Hay gente que necesita y siempre va a tener subsidio. Yo estoy en el ring. Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta mi último día por el futuro de los argentinos. Hoy la sociedad quiere un cambio total, no más un cambio de formas. Detrás del cambio hay una gran mentira. De todo lo que se podría decir sobre este informe, mi pregunta es, ¿qué pasó para que, insisto, todo aquello en lo que te mintió, que vos le decías que iba a ocurrir y que era parte de su plan de gobierno, hoy sientan que eso le vale positivamente en el juego electoral? Pero la gente está muy atenta. A ver, tenemos que reconocer que hay preocupaciones, disconformismo, que a veces el salario no alcanza, que la inflación golpea en muchos hogares. Ahora, esto no significa que esa gente quiera volver a esto, que ya hemos probado. Entonces, acá hay un error de interpretación. Piensan que porque hay estos problemas, que podríamos explicarlo en distintas formas, Sí. consecuencia de que son, en gran parte porque hay que remontar toda una situación de condicionamiento del gobierno anterior, deuda, etcétera. Piensan que por eso la gente va a querer volver a estas políticas que ya se probaron y los resultados han sido devastadores. Vos decís que están sobregirados en un discurso que para vos es equivocado, que no le va a funcionar. Sí, pero más que los discursos, cuando dice, estoy en el ring, voy a pelear. Acá la pelea hay que darla contra los problemas. Acá este estilo de la pelea, del ring, yo estoy por otro camino. Para mí es el tiempo de poner todo el esfuerzo en encontrar consenso, política de Estado. Creo que la gente hay que ayudar a desestresar un poco el país. Y ese es el camino que se está emprendiendo, con una carrera de obstáculos de imprevisto. Porque la agenda que tenía el presidente en su propuesta, en su contrato electoral, cuando empieza el gobierno, tenía otro desarrollo, que evidentemente irrumpieron estos acontecimientos, como fue la pandemia devastadora para todo el mundo, como también las consecuencias de la guerra y el condicionamiento al conjunto de la economía del préstamo en los términos irresponsables que se tomó hacia el Fondo Monetario Internacional, cuando había un cronograma de vencimiento de miles de millones de dólares por año que era imposible revertir. Entonces, nuestro desafío, ¿cuál es? Explicar de dónde venimos, Sí. dónde estamos y hacia dónde vamos. El otro día alguien podría haber titulado una imagen que seguro vamos a compartir aquí en el Wall, un embajador perdido en la Bristol. No es habitual que un embajador salga a caminar a la Bristol en plena temporada. Eso más bien le corresponde a un candidato, ¿no?
No, la verdad que yo esto lo hago hace, no sé, 30 años creo, y entre los amigos lo bautizamos el Bristol Test en distintos momentos de mi vida. Si ven en el archivo van a darse cuenta que lo hacía cuando era gobernador, cuando hacía los vicepresidentes. Ahí te encontrás con familia de todo el país y las escuchás y tenés una sensibilidad, una percepción. Y este año no fue solo Bristol Test, fue la Peatonal Test, fue el Puerto Test, fue los Teatro Test, y te diría la clase media Test, porque fui a un centro comercial muy conocido en Mar del Plata, donde también tuve la oportunidad de charlar con familia de todo el país. Pero déjame replantearlo. Vos fuiste candidato de este espacio o un espacio muy similar. Esa elección se perdió por un punto, con un montón de condicionantes respecto a la propia campaña y la estrategia política. Te mantuviste fuera de las internas más duras de este frente, siendo embajador en Brasil. Tenés buena relación con gobernadores y con todas las facetas y los modos de ser del peronismo. Y con el poder económico, con los empresarios, te llevas bien. Sí. Me imagino no pensar en ser candidato. No, pero a ver, yo estoy abocado ahora a cumplir esto por lo cual trabajé tanto, que se vea el impacto ¿Descartás una positivo. candidatura entonces? No, que se vea el impacto positivo que tiene la Argentina. Yo estoy un hombre al servicio del espacio político, del peronismo, y el presidente me confía esta responsabilidad y acá estoy. Después, cuando llegue el momento, creo que tenemos toda la responsabilidad de poner cada uno lo mejor de cada uno para lograr... ¿Pero vos tenés ganas, querés participar en el No, pero paso? es un tema personal, te digo sinceramente... Pero si no tenés la vocación, no la tenés. Pero, hay gente que dice... Bueno, a ver, yo alguien estoy puede dudar de mi voluntad, de mi vocación, de mi experiencia, de que permanentemente me gusta el desafío de reinventarme, modernizarme, pero tiempo al tiempo. Y hoy es esto, es lo que yo busqué para el bien de Argentina. Primera etapa, reconstrucción de la relación con Brasil, que Brasil va a ser el primer socio comercial. Conseguí toda la energía que Argentina necesitó. Abrí mercado a todas las economías regionales. Segunda etapa, esta, la que empezó el día 23 de enero. Implementarla. Y después, cuando llegue el momento, bueno, veré, todos saben que estoy... ¿Tenés vocación preparado, de ser que presidente de tengo Argentina? voluntad. ¿Tenés vocación soy un de ser hombre que está al presidente de servicio del presidente que hoy me ha dado esta Está responsabilidad. bien, pero como hombre político tenés eso. vocación de ser presidente. No, pero, a ver, yo ya fui candidato, tuve esta experiencia, soy muy... tengo un alto sentido de la responsabilidad. También aprendí de Lula, uno no tiene que ser candidato por ser candidato, tiene que estar seguro de poder ganar y poder hacer un buen gobierno. Entonces, de eso se trata. Hoy el presidente Alberto Fernández, que tiene derecho a la reelección. Entonces, esperemos los tiempos y cada uno, mientras tanto, tiene que dar lo máximo cada uno para empujar esto hacia adelante. Esta es mi definición. Última pregunta de mi parte. Vos tenés un lema que es proyectar para ganar en función de... Sí, de mi carrera deportiva. Porque algunos decían, ¿y cómo viste esto? ¿Cómo se te ocurrió en estas cosas con Brasil? Porque antes de asumir en Brasil, yo me reuní con todos los que fueron embajadores de mi espacio político y mi no espacio político. Me reuní con todos los empresarios con intereses en cada uno de los lugares. Para planificar, no era cuestión de llegar a la embajada, acá estoy, soy embajador. No, acción. Pero déjame concluir la pregunta. Tenés como vocación proyectar. Ahora, en una sociedad tan polarizada como esta, donde está trabado el Congreso hoy, por ejemplo, sí, que no puede funcionar, para poder proyectar se me ocurren que hay dos alternativas. Una es consensuar con quienes te bloquean, con lo cual bajás el techo de expectativas, sí, y quedás cerca del posibilismo, con gente que la está pasando muy mal, digamos, ¿no? Y la otra opción es construir capital político de tal forma de poder sortear eso. Ahora, para eso hay que tensionar, hay que conflictuar. ¿Vos tenés vocación de conflicto respecto de los sectores que hoy están trabando la dinámica política en Argentina? Yo demostré en la provincia, goberné 2/3 de mi mandato con minoría en las cámaras. Y tuve todas las herramientas para llevar adelante un gobierno que mereció el reconocimiento en los votos de ser el gobernador más votado en la historia de la provincia de Buenos Aires. Con el 56% gané la reelección. Y después gané todas las categorías de presidente en la provincia de Buenos Aires. Con Bolsonaro es como tirar a un chico al lado y decir, bueno, ahora aprendí a nadar. Ahí demostré cómo, a pesar de la diferencia abismal, ideológica, política, se podía defender al país y encontrar soluciones para los problemas de Argentina. Eso para mí no es un condicionante, porque la esencia de la democracia es buscar, acercar posiciones. Obviamente,
Depende de la actitud del oficialismo y también en gran parte de una actitud constructiva de la oposición. Para mí eso no me detiene. Si hubiese detenido eso, no hubiese aceptado ir a Brasil, sabiendo lo complejo que era con un gobierno de la característica de Bolsonaro, con las ofensas personales que hizo él al presidente, con los cuestionamientos políticos, las cosas que decía. Tremendo. El Mercosur estuvo a punto de romperse y hubiese tenido consecuencias catastróficas en la industria nacional, particularmente en la industria automotriz. Un día me aparecí en la casa de gobierno, el día ese que había sacado Bolsonaro los tanques a la calle, un desfile ridículo militar que largaba unos humos negros. Y me acuerdo que llamo a una persona de confianza de él, que yo había hecho una buena relación, y digo, quiero ver al presidente. Es urgente, le digo. ¿Qué pasa? Le digo, hoy cumplo un año embajador. Tipo, ¿un año embajador? ¿Qué es un año embajador? Nada. Quiero ver al presidente, porque aparte tengo que conversar con él. Bueno, conclusión, insistí tanto que pude verlo. Y cuando lo fui a ver, me acuerdo que llevé una torta, fue tapa de la revista Globo, porque aparece él. Sí, recordamos las fotos. ¿Recordás las fotos? Sí, claro. Bueno, te imaginas que yo no tenía ganas de festejar un año de embajador con Bolsonaro, que había alguna otra cuestión atrás. De hecho, acá fue bastante criticada la foto, pero lo que decís es, esa era la manera que vos tenías de llegar a hablar con el presidente. Obvio, entonces yo quiero verlo. Bueno, conclusión, me llama y me dice, mirá, estate a las 3 de la tarde, te va a estar esperando el edecán, que vos si tenés el encendedor acá. Bueno, conclusión, imagínate lo que era entrar a la calle de gobierno, militarizada, con la torta, con una bengala, una velita. Entonces me recibe acá, me dice, espere por acá, el comedor del presidente, unos minutos va a venir. Al rato me dice, pase a la oficina del presidente. Entro a la oficina con la torta. Presidente, parabén, ¿cómo está? Estaba con unos ministros. Uy, a ver. Entonces, yo trato de prender la vela. Y me estaba quemando el dedo. Entonces le digo, escúchame, ¿me ayudás a sostener la vela? ¿No ves que me falta un brazo? No puedo sostener la vela. Bueno, y ahí aparece esa imagen donde él está con la vela así prendida. Y le digo, escúchame, ¿te imaginas que no vine? Tengo que hablar otra cosa más seria con vos. Ahí está la foto, mirá, maravillosa la producción. Mirá cómo la encontrás, ¿ves? Ahí con la vela. No me dije, sostenémela que no puede. Impresionante, claro, yo no podía. Entonces, le digo, escúchame, con lo de pelote que tenés, pedido de impeachment, tenía el problema de las vacunas, tenía denuncia, toda. Encima vas a romper el Mercosur. ¿Por qué? Las consecuencias que va a tener para tu industria automotriz, los textiles, el calzado. Entonces me dice, bueno, voy a hablar con Guedes. Y yo, no, Pablo Guedes, viste, Pablo Guedes, ministro de Economía, ultraliberal. Y yo, no, esto es geopolítico. Esto tenés que entender que es una política de Estado que lleva más de 30 años. Yo había hablado con Lula, con Cardoso y con Sarney. Y los tres hicieron declaraciones públicas para defender la continuidad del Mercosur. O sea, con esa cosa que se enojaron. Bueno, vos lo ponés en esos términos, yo no quiero exagerar, pero es la verdadera historia de esa torta. Y como vos bien decís, te agradezco que me den la oportunidad. Yo sé que muchos criticaron, que pensaban que era cuestión de intimidad, que no tenía yo con quién. Te voy a ser sincero, yo la critiqué. Bueno, está muy bien, y te entiendo, y te agradezco que me den la oportunidad. Porque yo ahí practiqué lo que se llama, no sé, la diplomacia emocional, es decir, buscar llegar de algún lugar en la desesperación que tenía de defender los 200.000 puestos de trabajo en la industria automotriz. Preguntale a Piñanelli lo que si hubiese significado romper el Mercosur, o a las terminales automotrices. Íbamos camino a eso, porque había una decisión del gobierno brasileño de bajar 50% el arancel externo común. Y un encuentro similar, que creo que había una pelota de fútbol, fue cuando le fui a pedir el apoyo para respaldar las negociaciones de Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Porque había un director de él en el fondo, que se llama Bevilacqua, que tenía un voto decisivo. Y me llamó Guzmán un domingo. Le digo, Martín, ¿cuándo se vota? Mañana, le digo, mañana. Mañana, le digo, mañana, ¿me puedo dar un poco más de tiempo? Le digo, ¿cómo? ¿Sabes lo que era pedirle a Bolsonaro? ¿Y cómo entra la pelota de fútbol ahí? Porque la pelota de fútbol era por el Día de la Amistad Argentina-Brasil. Y la empresa había hecho una pelota de fútbol en homenaje al aniversario, qué sé yo. Y él estaba así vestido porque iba a ser el vuelo del KC-390, que es un avión que si le probemos desde Córdoba muchas partes. Y así te puedo contar mucha anécdota, para que, a ver, no piensen que yo
he cambiado mi forma de pensar. Y esto mismo se lo expliqué a Lula. Y Lula fue el primero que lo entendió, que yo tenía que defender a Argentina y hacer este tipo de cosas. Daniel, con una pelota y con una torta salvaste el Mercosur y arreglaste el acuerdo con el fondo. Bueno, fue muy importante. Había una profunda preocupación acá, porque si se votaba en contra hubiese tenido consecuencias. Y si el Mercosur se rompía, hubiese sido un desastre. Hay declaraciones públicas de la autoridad de gobierno de Brasil. Y me fui a ver a todas las entidades empresarias brasileñas. Y tenemos que cerrar con esto, Daniel. Y le fui a pedir solicitadas públicas, cosa que le hicieron. Y presionar al gobierno para que no tome las decisiones que tenía. Entonces, detrás de esa foto había eso. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias a ustedes, un gusto. Muy buenas noches. Saludos a todo el país. Y por favor, aprovechen las pymes de todo el país, ya que la televisión pública llega a cada rincón de la Argentina. Los que alguna vez aportaron, que vuelvan a aportar, estamos para ayudarlos, para acompañarlos. Nosotros tenemos un pedido para vos, Daniel, que vayas a todas las reuniones diplomáticas con la camiseta de la selección ahora, por 4 años. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Gracias. Bien, charla intensa, ¿eh? Muy curioso la historia de la torta, no tenía ni idea. Muy buena historia. Se lo dije públicamente. Quiero tu archivo criticando esa foto. Cualquier barbaridad, dije esa. Cualquier barbaridad. Bueno, ahí vamos, Nico, con el momento muy, pero muy tenso en distintas provincias de la Alianza Juntos por el Cambio. Pero nos vamos al encuentro desde Chapadmalal con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lames. Matías, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo en Desiguales saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, Matías, gracias por este rato y por atendernos. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué evaluación estás haciendo de lo que va de la temporada? Bueno, muy buena, Pablo. La verdad que estamos contentos. Por supuesto que todavía es prematuro hacer un análisis de la temporada completa, pero sí, ya hoy a día 25 podemos decir que tuvimos un muy buen enero, una segunda quincena con niveles de ocupación altísimos en todo el país. En la costa atlántica, la verdad que con arriba del 85% de ocupación. Lo mismo nos pasa en los informes del resto de los destinos turísticos de la Patagonia. Hoy temprano hablé con colegas de ustedes de Río Negro, con colegas de ustedes de Neuquén, con Ushuaia, con Santa Cruz también. Nos reportaban también niveles de ocupación por encima del 90%. Muy buenos niveles de ocupación también en todo el norte, así que contentos. Y bueno, con gran expectativa de terminar un verano que nosotros creemos que va a estar en los niveles del año pasado, lo cual representa una muy buena noticia. Pensemos que el año pasado, el verano pasado tuvo la gente la posibilidad de tener previaje, este año no, así que era todo un desafío mantener estos niveles de ocupación, estos niveles de demanda sin el previaje y además consolidar lo que viene pasando con el turismo en la Argentina. Es el 16º mes consecutivo que el turismo lidera los indicadores de crecimiento en empleo junto con la construcción y la actividad industrial. Es la verdad que para nosotros una gran noticia y bueno, de alguna manera también un reconocimiento, sentimos que es un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo con el sector privado, con quienes hemos trabajado muy bien durante este tiempo. Hemos pasado la crisis más grande de la historia del sector con la pandemia, la hemos sostenido a través de diferentes programas como el previaje y ahora vemos que efectivamente es uno de los, como creíamos nosotros cuando asumimos, es uno de los sectores que más empuja la recuperación y el crecimiento de la Argentina. Ahora, Matías, te pregunto por el lanzamiento del Previaje 4 que hoy se conoció o difundieron, pero salado como el mar algunos precios. Y yo recuerdo a Cristina elogiar mucho el previaje y también recomendar algún tipo de negociación con cámaras hoteleras o con cámaras gastronómicas como para que, bueno, eso que no impacte tanto en la gente que tanta necesidad también tenía de veranear, ¿no? Sí, por supuesto, y lo hicimos con el previaje 3, que fue para viajar en octubre y noviembre, y la verdad que nos dio muy buen resultado. Creo que eso lo quiero destacar porque los prestadores turísticos han cumplido con el acuerdo que hicimos. Me parece que inclusive lo he hablado con el ministro de Economía en algún momento porque lo firmamos con él, el acuerdo de precios con Sergio Massa, y creo que puede ser tomado como un caso de éxito. Nosotros firmamos ese acuerdo de precios, Pablo, en septiembre del año pasado, para que la gente viajara durante octubre y noviembre. Y fíjate que si uno ve los incrementos de valores que tuvo, los incrementos que tuvo en el índice de precios, tanto gastronomía como hotelería, fueron muy por debajo del índice general que daba el IPC. Así que ese es un caso de éxito. Seguramente para el próximo previaje, seguramente no. Vamos en el próximo previaje a llamar también un nuevo acuerdo de precios porque, bueno, el próximo previaje, que es el 4, va a ser para viajar durante mayo y junio. Y la explicación de esto tiene que ver con trabajar en un previaje contratemporada para desestacionalizar también la demanda de empleo, ¿no? Históricamente el turismo generaba mucho empleo en temporada. Bueno, lo que estamos haciendo con una industria que es tan importante para la Argentina, que genera más de 1 millón de puestos de trabajo en todo el país, lo que estamos haciendo es que ese empleo
que era temporal, ahora sea para todo el año, y que este crecimiento que venimos notando en la creación de empleo registrado por parte del sector desde hace 16 meses se mantenga a lo largo de todo el año. Así que vamos a tener previaje para viajar durante mayo y junio. La idea es que que los paquetes se vendan a partir de marzo. Y bueno, y por supuesto que esta herramienta que le permitió en su momento al sector sostenerse, en una segunda etapa fortalecerse, ahora va a ser usado de esta manera más, digamos, quirúrgica para sostener la demanda durante todo el año. ¿Se va a mantener, Matías, el descuento a afiliados y afiliadas de PAMI del 70% o el reintegro en realidad? Sí, se va a mantener el 50% es para cualquier argentino o argentina que haga uso del programa y el 70% para los afiliados de PAMI. Eso siempre estuvo pensado también como un reconocimiento y como un incentivo para quienes trabajaron toda la vida, para quienes hicieron un esfuerzo grande, tengan también algún reconocimiento adicional y puedan pasear por nuestro país. Flor. Sí, ministro, quería consultarle por una medida que tomó el gobierno relacionada a los dólares. Digo, uno va al centro, y estuve en Plaza de Mayo, y ves una cantidad de micros y de turistas que venían, pero por la brecha cambiaria traían esos dólares y se iban a una cueva o a cualquier lado a cambiarlo. Ahora, el gobierno tomó una medida. ¿Tenés algún dato de cómo viene eso? Si los turistas están usando ahora la tarjeta en vez de ir al mercado informal. Sí, por supuesto, tenemos datos y la verdad que los datos son muy buenos. Es una medida importante porque la verdad que nosotros, les cuento que Argentina junto con Colombia viene liderando la recuperación de turismo receptivo, viene liderando en la región la cantidad de turistas que visitan nuestros países por encima de cualquier otro país de la región, y eso por supuesto que es una muy buena noticia, que es ingreso de divisas, con todo lo que necesita Argentina, los dólares para crecer. Argentina, como ustedes saben, es un país en el cual la industria, las pymes dependen de esos dólares para seguir produciendo, para que el país siga generando empleo, siga generando actividad. Esos dólares en gran medida vienen aportados por el turismo, que como les decía recién, tiene muy buen nivel de recuperación, pero claro, hasta el 2 de diciembre, cuando logramos implementar este dólar turista, esos turistas iban a cambiar los dólares a las cuevas. Ahora, a través de este sistema en el cual le reconocemos el tipo de cambio del dólar MEP a los turistas, esos dólares quedan en el Banco Central, quedan en las reservas del Banco Central. Y respondiendo a tu pregunta específicamente, tenemos informes de las principales operadoras. Hay 3 tarjetas de crédito que concentran más del 85% del mercado y sabemos que el incremento a partir del 2 de diciembre 2021 contra diciembre 2022 fue más del 80% de operaciones de tarjetas de residentes en el exterior. Así que estamos contentos y además la medida recién había arrancado el 2 de diciembre. Nosotros creemos que cuando tengamos los números de enero vamos a estar muy por encima de eso también. Uno recuerda también que Matías Lamen fue candidato a jefe de gobierno aquí en la ciudad de Buenos Aires con un resultado muy bueno, más allá de quien continuó gobernando la ciudad. Nico, me imagino que alguna pregunta hay ahí. Sí, vamos a hacer un ejercicio periodístico que es muy sano, que yo le voy a dar la pelota al ministro para que la tire a la tribuna, pero tenés, Matías, a un ministro futbolero, además. Sí, además, la voluntad, el deseo, la expectativa de volver a ser el candidato a jefe de gobierno del Frente de Todos este año. No lo voy a tirar a la tribuna, Fiorentino. Yo siempre miro lo que pasa en la ciudad y lo miro con atención y me gusta y por supuesto que además desde el 2019 en el cual tuvimos la posibilidad de hacer una muy buena elección a pesar de no haber ganado, gran parte de nuestro armado político y demás está en la ciudad de Buenos Aires, pero y acá esto no de ninguna manera es tirar a la tribuna, todo lo contrario. Yo creo que no solamente para la ciudad de Buenos Aires, para nuestro frente político, para todo el Frente de Todos, la mejor forma de llegar competitivos a las elecciones, la mejor forma de llegar bien a las elecciones y con candidatos con posibilidades de ganar en octubre es abocándonos 100% a la gestión. Nosotros no nos podemos distraer ni un minuto, no podemos caer en especulaciones, no podemos empezar a pensar quién se va a presentar a la PASO y quién no. Me parece que si hiciéramos eso en este momento sería el principio del final. Nosotros los que tenemos responsabilidad de gestión, la mejor forma que tenemos de llegar competitivos a las PASO de agosto y después de octubre es dedicándonos 100% a la gestión. Es lo que estoy haciendo yo, la verdad que además estoy entusiasmadísimo con la gestión, tenemos resultados increíbles en lo que tiene que ver con el turismo, hemos puesto el turismo creo en uno de los mejores momentos de la historia, las mejores temporadas de los últimos 20 años, estoy muy entusiasmado con lo que estamos haciendo en Chapadmalal y en Embalse, ahora estamos en los hoteles de Chapadmalal que cuando terminemos la gestión va a haber 8 de los 9 hoteles funcionando, cuando nosotros llegamos había 2
hoteles funcionando nada más. Y va a haber 8 de 9, no saben la cantidad de gente que hay de todo el país disfrutando de este lugar, que es un lugar maravilloso, que es un lugar icónico, que es un lugar donde muchos chicos de todo el país vienen a conocer el mar. Lo mismo pasa en Embalse. Estoy contento con lo que hemos hecho con los clubes de barrio, más de 4.000 clubes de barrio, le hemos dado subsidios para que hagan obras, con lo importante que son los clubes, con la función social que cumplen. Así que la mejor forma que tenemos cada uno de nosotros, de los que eventualmente quisiéramos o no ser candidatos, es abocarnos 100% a la gestión. No tengo ninguna duda de eso. No fue la tribuna, fue al córner. Al córner la tiraste. No, porque sí, Nico, yo quiero, se entiende, yo siempre la respuesta. miro lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto que me interesa lo que pasa, que lo sigo de cerca y... Ay, se nos congeló ahí el móvil, me parece. De la televisión pública en Chapadmalal. Bueno, nos quedaba ahí. Si retomamos, le preguntamos por el público visitante y si no, será en otra oportunidad. Sí. Siempre fue muy crítico Matías Lamens, en sentido de lo que preguntaba Nico, siempre fue muy crítico de la real vocación que hubiera de todos los sectores del oficialismo, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, de trabajar en función de eso. Matías, la última. Después de campeonar en Qatar, arranca el viernes el campeonato y recordamos con la producción que vos tenías el anhelo de que pudiera volver el público visitante al fútbol argentino. ¿Cómo está eso? Bueno, tengo ahí la información de que ya va a haber público visitante en algunas fechas, creo que va a haber de River en Santiago del Estero y que probablemente en alguna otra cancha haya. Yo me parece que está claro que las pruebas piloto, que muchas de esas pruebas piloto están saliendo bien y está claro también, que es lo más importante, que la solución de la violencia del fútbol argentino no vino sacando a los visitantes, ¿no? Que no hubo visitantes durante mucho tiempo y se había habiendo problemas de violencia, inclusive dentro de las hinchadas de los propios equipos, ¿no? Internas dentro de las barras. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad, como argentinos, no nos podemos resignar de ninguna manera a no poder convivir en una cancha de fútbol, en un estadio de fútbol, con gente que tenga otra camiseta. Eso sería realmente pensar que no estamos capacitados, que no somos tolerantes, y yo creo que la sociedad argentina no es intolerante, creo que la sociedad argentina podemos aceptar nuestras diferencias, podemos convivir con nuestras diferencias, y que esas diferencias las tenemos que asumir, las tenemos que dirimir, y que gran parte de lo más lindo que tenía el fútbol cuando estaban las dos hinchadas, y que sigue teniendo, porque después hay situaciones que son absurdas, ¿no? Por la Copa Argentina sí pueden ir las dos hinchadas y por el torneo local no pueden ir las dos hinchadas. Entonces lo que hay que hacer es trabajar seriamente en dos sentidos. Primero, el que tiene que ver con un cambio cultural que lleva tiempo y que yo creo que de a poco en el fútbol se va logrando. Y el segundo, enfrentando seriamente las cuestiones que tienen que ver, te diría, sobre todo hoy con las internas de las barras más que con la rivalidad que existe entre los equipos. Matías, gracias como siempre. Gracias a ustedes, un placer. Bien, Matías Lamens desde Chapadmalal, en plena temporada del ministro de Turismo y Deporte. Nos vamos a un corte y todavía nos queda más Desiguales. Muy bien, Fiorentino, todo suyo el cierre de Desiguales esta noche. No sé cómo anda tu memoria a corto plazo, pero ¿te acordás que ayer te conté que Mauricio Macri estaba fantaseando con la idea de un acuerdo con Javier Milei que implique llevar un único candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires? No es el único que lo piensa. Esta semana Martín Tetaz, mirá esta declaración que hizo en un diario, al diario La Nación, el fin de semana, dijo: tendríamos que poder hacer un acuerdo político con Milei. El acuerdo que propongo es muy simple: convirtamos la elección de octubre en la provincia en un balotaje que deje mano a mano al mejor candidato contra Kicillof. Lo que buscan, esta idea es muy difícil desde el punto de vista estructural y además generó mucho ruido. Gustavo Pozzi, intendente de San Isidro, también de la UCR, ¿no? Sí. Habló de la posibilidad de un acuerdo programático. Yo estuve hablando con gente del PRO de la provincia de Buenos Aires y de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Me dijeron que por ahora no pasa de una cuestión declarativa. Declarativa como marcar esta posibilidad. Lo que sí admiten todos es que más allá de las cuestiones generales sigue siendo competitivo, muy competitivo te diría, el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, atendiendo que en la provincia de Buenos Aires no existe segunda vuelta, claro, es decir, un voto más y ganas. De hecho, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires están distribuyendo muchas encuestas que le dan muy, por eso la distribuyen también, ¿no? Porque les dan muy bien los números. Pero antes, en la apertura de Desiguales, te contaba que hoy hubo, o no sé si no llegué a checar si ya terminó, pero a las 7 de la tarde se juntaban en la sede del PRO. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, Gerardo Morales, presidente de la UCR, y Miguel Pichetto, presidente de, si no recuerdo mal, es Peronismo Republicano, si no recuerdo mal el nombre de su partido. ¿Por qué?
porque está en situación de emergencia Juntos por el Cambio en las provincias, en varias provincias. Trajimos un mapita para mostrarte, ahí hay al menos 6 provincias donde ves amarillo y ves humo, es porque hay riesgo irreal, riesgo muy real de que Juntos por el Cambio en esas provincias se fracture. Todos los casos son distintos entre sí. Tenemos, por ejemplo, en Tucumán hay una disputa entre el intendente de San Miguel, de apellido Alfaro, con otro candidato radical, donde no se ponen de acuerdo en quién va a ser el candidato. Pero fíjate el peso de las provincias, ¿no? Tenés en Mendoza la situación está muy, pero muy mal. En la última reunión de Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, dijo que si no deja de amenazar con ser candidato por afuera de Juntos por el Cambio, el diputado Omar de Marchi del PRO, él iba a romper Juntos por el Cambio. El gobernador de la provincia, lo digo, no es una disputa entre legisladores, a ver quién va a ser el primero en la lista. ¿Es crisis de conducción o es lógica de un armado electoral tan especial? Es lógica de un armado tan especial que nunca logró traducir el acuerdo que hay a nivel macro a la cuestión local, ¿no? Y tenemos otras provincias, tenemos Neuquén, Río Negro, Chubut. Río Negro, te cierro esto que es espectacular. Sí. En Río Negro esta semana se va a juntar la convención de la UCR para poner a votación la posibilidad de adherir a la alianza, en realidad el frente provincial que se llama Juntos Somos Río Negro, que gobierna Río Negro primero con Alberto Beretilnec, ahora con Arabela Carreras. Si esto sale, se puede dar la paradoja de que en Río Negro, este espacio que se llama Juntos Somos Río Negro, vaya a una elección en la alianza con un sector de la UCR y con la Cámpora. Ah, bueno. Eso lo tenés que explicar un poquito más en estos días. Porque también está fracturado el peronismo. De Río Negro, la Cámpora está por un lado y el PJ, que tiene como principal referente al ministro de Justicia, Martín Soria, por otro lado. Pero quédense con ese mapita, Gracias, Nico. Bueno, así cerramos Desiguales en esta jornada. Se viene la previa del festival ante la quinta luna de Cosquín. Yo me quedaría con Antonio Tarragorros, con la Bruja Salguero y los Manceros santiagueños, pero ustedes deciden. Como te gusta, Me encanta. Marcelo Iribarne y María Eugenia Molinari. Quédense en la televisión pública. Chau.